Comenzamos con la celebración dominical de este domingo segundo del tiempo de Adviento, una nueva semana que nos va acercando al gran misterio del nacimiento del Hijo de Dios, el Verbo que se ha encarnado, en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María, por obra del Espíritu Santo, está ya a punto de nacer. María, la Iglesia, es una mujer embarazada, una mujer que no puede a lo mejor moverse con la agilidad ni involucrarse con muchas tareas, pero lo que puede estar es perfectamente atenta y preparada a la venida. Esto es lo verdaderamente importante de este tiempo de Adviento, no tanto la multiplicación de muchas actividades, por muy buenas y muy pastorales y muy evangélicas que puedan parecer, pero que a lo mejor tenemos distraído el corazón en muchas preocupaciones. Se trata de liberar el corazón, de concentrarlo en lo que de verdad importa. Y lo que de verdad importa, lo único que importa en este mundo es que va a nacer Jesucristo, el Hijo de Dios. Y nosotros queremos estar atentos a esta venida del Señor. La lectura del profeta Baruch nos prepara con gran alegría, porque este es el tono con el que incluso en el sentido penitencial que también tiene el Adviento, quiere presentarnos la liturgia. El Adviento es verdad que es una invitación a la sobriedad, a la austeridad, incluso a la penitencia, a la austeridad, como digo, pero en el sentido gozoso, más gozoso de la palabra, de la expresión. Por eso las palabras del profeta tienen que resonar con fuerza en nuestra vida. El profeta Baruch dice que contemplemos a un Dios que se acuerda de nosotros, que Dios es un Dios que nos ama, que nos conduce por los caminos de la historia. Es verdad que por muchísimas dificultades y tribulaciones, pero nos lleva como Dios y Salvador, como Dios liberador, y que lo va a hacer y lo va a llevar a cabo, por supuesto, en la persona de Jesucristo. El Evangelio nos recuerda el hecho histórico del nacimiento de Jesucristo. Los acontecimientos se desarrollan en estas coordenadas del espacio y del tiempo. No es un mito, no es una leyenda, no es un cuento, es un acontecimiento real. Dios eterno entra en la historia, se hace temporal por la carne del Verbo. Por eso nos dirá, en un año concreto, en un lugar concreto, en Judea, en Galilea, nos da unos datos históricos y geográficos que subrayan cómo Jesús se ha insertado en la historia de los hombres, pero no en la historia universal de todas las... No, en la historia concreta de un pueblo muy pequeñito y en ese tiempo subyugado, oprimido, pero se inserta también en la historia humana de cada persona que somos cada uno de nosotros. Y aquí aparece la importancia de Juan el Bautista. Isaías y los demás profetas como Baruch y Juan Bautista y la Santísima Virgen María son los grandes protagonistas de este tiempo para la preparación al nacimiento del Hijo de Dios. El evangelista San Lucas, que tiene una actitud mucho más de historiador, quizá un poquito más científica, por llamarlo de alguna manera, tiene gran interés en la precisión de los datos históricos para situar la predicación del bautismo. Por eso la palabra de Dios es una palabra que acontece concretamente. Nos habla de algo que no es irreal o abstracto, que no es ajeno a nuestra historia. No, Dios es el que va a intervenir en los momentos concretos, en lugares determinados de mi vida concreta. Por eso cuando vuelvo la vista atrás puedo recordar cuando Dios intervino en mi vida y cómo Él entró en mi historia y cómo Él se hizo el encontradizo en un sitio concreto. Recordamos lugares donde recibí la vocación, donde conocí a mi mujer o conocí a mi marido, cuando me hice una buena confesión. Recuerdo los lugares, el lugar de mi matrimonio, el lugar de mi ordenación sacerdotal, de la profesión de los consejos evangélicos para las religiosas. Recordamos los momentos en que Dios ha intervenido de una manera decisiva en la historia de cada uno de nosotros. Y dice que vino la palabra de Dios sobre Juan. Aquí lo que se subraya, sobre todo hoy en este Evangelio del segundo domingo de Adviento, en este ciclo C, es la actividad de San Juan Bautista, porque va a ser el punto de partida de la misión de Jesús. Sus vidas están entrelazadas, una que va terminando, la otra que va comenzando.
porque, de hecho, si recordáis, para elegir al sucesor de Judas era condición que la persona que fuera a sustituirle hubiese sido testigo de la vida de Jesús, empezando desde el bautismo de Juan. Fijaros la importancia tan grande que tiene el bautista en toda la historia de la salvación. ¿Qué es lo que anuncia Juan el Bautista? Va a anunciar un bautismo de conversión. Por eso, la misión de Juan siempre va a estar marcada por esa llamada continua a la conversión. Una llamada que tiene que resonar 2000 años después en el corazón de la Iglesia, porque la Iglesia también tiene este mismo encargo de Juan el Bautista, y anunciar un bautismo de conversión. Y esta llamada, que no va a ser siempre agradable, por eso este tiempo de Adviento a lo mejor nos va incluso a suponer conflictos pastorales, porque a lo mejor no me atrevo a decirle a mi marido o a mi mujer o a mis hijos o a un vecino o a un compañero de trabajo, no me atrevo a hablarle de Dios, no me atrevo a invitarle a que vuelva a la iglesia. Recuerdo cuando era joven sacerdote, cómo la diócesis de Nueva York empezó esta campaña. Era una campaña que tenía incluso los carteles puestos en los metros, en los autobuses. Y era muy bonita, era una invitación a la gente a volver a casa por Navidad. Os he hablado de esto porque es algo que me llamó muchísimo la atención. Fijaros qué bonito, si estamos anunciando la conversión, ¿no es el Adviento una gran oportunidad para invitar a la gente a confesarse, a volver a casa por Navidad, a volver a la iglesia, a volver a los sacramentos? Claro que esto va a escocer, va a resultar molesto. Muchas veces no es grata la misión de la Iglesia. Es mucho más fácil dejar pasar las cosas o decir como que a Dios le da igual. ¿Cómo que a Dios le da igual? Entonces, ¿para qué se ha hecho carne? Pero la llamada a la conversión no es una llamada a fastidiar a la gente, es una llamada a la vida, a salir de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Estamos rodeados de gente que vive en tinieblas y tienen derecho a la luz. Pero ¿cómo van a conocer la luz si no les anunciamos este bautismo de Juan, esta llamada a la conversión? Por eso, estas tres lecturas se unen, convergen, tres arroyos que forman un solo río, y este río se llama la esperanza. Esto es el deseo confiado de recibir lo que Dios nos quiere dar. Y por eso solo por medio de la conversión, una conversión radical del corazón, un corazón nuevo, podrán todos ver la salvación de Dios. Convertirnos es en realidad despojarnos de nuestras vestiduras fúnebres, de sufrimiento, y vestirnos con el traje de bodas de las nupcias sagradas, de esta gloria que Dios nos quiere dar en la noche de Navidad. Es lo que van a cantar los ángeles en el cielo y lo escucharán esos pastorcitos desarrapados. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Esto va a decir la palabra de Dios, que se levanten los valles de nuestras tristezas, de nuestras depresiones, de estar hundidos en el pecado, desciendan los montes y las colinas, sí, de nuestros orgullos y de nuestras soberbias, que hay que bajarse, que estamos demasiado elevados y demasiado subidos en nuestras pomposas atalayas, en nuestros pedestales. La esperanza del Adviento lo que quiere es levantar los valles de nuestros desánimos, de nuestras cobardías, y a bajar, como digo, los montes de nuestros orgullos, de nuestra autosuficiencia. Quiere ponernos en la verdad de Dios y en la verdad de nosotros mismos. Quiere conducirnos a no esperar nada de nosotros mismos, pero esperarlo todo de Dios, a esperar cosas grandes, que Dios en este año que comienza, en este año litúrgico, y también en este año civil que empezaremos pronto, 2019, quiere hacer cosas maravillosas en la vida de cada uno de nosotros, porque Dios es grande y Dios es maravilloso. Por eso, recordad las palabras de Filipenses: esta es nuestra esperanza, esta es nuestra confianza, que el que ha inaugurado entre vosotros una empresa buena, la llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús. Por eso hoy, este domingo, todos tenemos que renovar este impulso de querer anunciar a Cristo, que está a punto de venir. Nosotros somos la trompeta, nosotros somos los heraldos, somos los voceros, somos los que vamos preparando los caminos del Señor. Estas son las palabras preciosas que hemos escuchado esta mañana en este Evangelio, que es un Evangelio
que tiene que impactarnos hondamente, que tiene que llegarnos a lo profundo del corazón. Si el profeta ya lo anunciaba en esperanza, el evangelista ya lo está proclamando, como voz que grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanar estos senderos. Yo os invito, queridos amigos, queridos hermanos, a escuchar la palabra de Dios con un corazón limpio, para que, como dice hoy la palabra, toda carne, todos los hombres nuestros hermanos, para que todos vean en sus vidas la salvación de Dios, la salvación que nos trae Jesucristo de la mano de la Virgen María.